Estar en la cárcel te da mucho tiempo para reflexionar sobre tu propia estupidez. Sin embargo, no pensé en otra cosa que no fuera el odio. Me enfocaba en el odio que sentía hacia mi jefe, hacia mi casi ex esposa Carol, y en el odio que sentía hacia mí mismo por haber sido tan estúpido. Mi nombre es Michael Arnold, y cuando digo que fui estúpido, lo digo con mayúsculas. Fui estúpido como un esposo ignorante que no sabía que su esposa lo estaba engañando, y lo hacía con la persona que más odiaba, mi jefe, Jacob Sanders. También fui estúpido porque no sabía que la infidelidad llevó al embarazo de ella con su hijo. Yo, un estúpido, pensaba que el hijo era mío. Supongo que el embarazo de mi esposa fue lo que la llevó a decirme, cariño, tenemos que hablar. Tal vez debería detenerme un momento y explicar todo. Curiosamente, mis problemas actuales comenzaron en primer grado. Conocí a Jacob Sanders cuando ambos entramos a primer grado juntos, y desde entonces hemos sido enemigos. Se burlaba de mis pecas. Ese fue el primero de muchos enfrentamientos. Esta pelea terminó en empate porque la maestra nos separó. Mi nariz quedó rota y él terminó con un ojo morado. Durante nuestros primeros 8 años en la escuela, Jacob y yo tuvimos peleas un promedio de 3 veces por año, siendo el tercer grado el peor, ya que tuvimos 7 peleas. Sin embargo, en octavo grado solo tuvimos una pelea por una buena razón, le di una paliza. Yo quería evitar a Jacob a toda costa, pero él no me dejaba en paz. Por alguna razón, estaba celoso de mí y siempre intentaba superarme. Intentaba sacar mejores notas que yo en todas nuestras clases. Él entendía mejor las ciencias y la literatura, mientras que yo sobresalía en matemáticas e historia. En el resto de las materias estábamos más o menos igualados. Jacob era bastante bueno en deportes, pero yo era un poco mejor. Sin embargo, si yo hacía algún deporte, Jacob hacía lo mismo y trataba de vencerme. Las peleas cesaron, como mencioné, después de octavo grado, cuando Jacob se dio cuenta de que no podía ganarme. A partir de ahí, comenzó a tratar de humillarme o meterme en problemas. Casi logró que me expulsaran y arrestaran cuando estábamos en la preparatoria. Fue durante mi segundo año cuando alguien entró en la escuela y pintó grafitis en los pasillos. Las autoridades encontraron mi identificación de estudiante junto a una lata vacía en un contenedor de basura. Lo único que me salvó fue que el día anterior noté que mi identificación no estaba en mi billetera y lo reporté. Sabía que había sido Jacob porque una vez lo vi alejándose de mi casillero después de la práctica. Mientras me duchaba, decidí que estaba tramando algo malo, así que revisé todo en el casillero. Cuando llegué a mi billetera, primero verifiqué mi dinero y luego revisé el resto. Ahí fue cuando noté que faltaba mi identificación. Inmediatamente fui a la oficina principal y lo reporté. Un día, Jacob trajo un juguete que imitaba sonidos de flatulencias. Colocó el dispositivo en la mesa donde yo estaba sentado y lo activó. El sonido de pedos resonó en toda el aula. Luego Jacob se tapó la nariz y agitó la mano. Mike, ¿qué comiste para el almuerzo?, se rió. La clase estalló en carcajadas, pero yo usé un dicho antiguo, el que lo huele, lo hace. La clase volvió a reír, lo que provocó una advertencia de la señorita Wormwood de que si Jacob y yo seguíamos interrumpiendo la clase, acabaríamos en detención. Ser ridiculizado y luego regañado por nuestra profesora enfureció a Jacob. Se sonrojó, pero no dijo nada. Aparte de intentar que me expulsaran y quizá hasta que me arrestaran, los intentos de Jacob de hacerme la vida imposible eran lo más molesto. En su mayoría, no me importaba si era mejor que yo o no. Aparte de las inseguridades típicas de la adolescencia, estaba bastante cómodo siendo quien era. Sin embargo, había un área que realmente me importaba, y esa eran las chicas. Ambos éramos bastante atractivos, pero la familia de Jacob era rica, lo que le daba ventaja con las chicas de la escuela. En 11º grado, él ya tenía su propio coche, y no era una chatarra vieja. Sus padres le compraron un BMW Z4 que costaba $50,000. ¿Cómo iba a competir con eso?
Resulta que era lo suficientemente atractivo como para tener mis citas. Por otro lado, Jacob salía con porristas y chicas populares. Yo pensaba que estaban fuera de mi liga de todas formas, así que no me importaba. Sin embargo, no le bastaba con su éxito con las chicas. Tenía que frotármelo en la cara. Si salía con una chica más de una vez, Jacob intervenía y empezaba a salir con ella, y no tardaban en dejarme. Pero incluso ahí, en su mayoría, no me importaba. No estaba en una relación seria con ninguna de esas chicas, así que si querían salir con Jacob, estaba bien. Sin embargo, había una chica que realmente me gustaba. Su nombre era Sandy Springer. Era inteligente, divertida y guapa. Así que cuando comencé a salir con ella, la llevaba a lugares alejados para que Jacob no se enterara de que me interesaba en ella. Después de un par de meses saliendo, decidimos ser pareja formal. Pensé que si Sandy llevaba mi anillo, estaría seguro. ¿Recuerdas que mencioné que soy estúpido? Bueno, en este caso también lo fui. Se acercaba el baile de graduación y asumí que Sandy y yo iríamos juntos. Debería haberle preguntado de inmediato, pero no estoy seguro de que hubiera servido de algo. De todos modos, después de comprar las entradas, lo mencioné durante el almuerzo. Ella se sonrojó y me dijo que había aceptado la invitación de Jacob para ir con él. Le exigí mi anillo de vuelta y lo recuperé. Luego dejé a Sandy llorando en la cafetería y nunca volví a hablarle. Estaba tan enfadado con Sandy que quería arrancarle la cabeza a alguien. En su lugar, vi a Pam Taylor, la capitana del equipo de porristas y la supuesta novia de Jacob. En circunstancias normales, nunca me habría atrevido a acercarme a ella. Hola, Pam, dije alegremente. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú, Michael? Respondió. Pam era genial, pero nunca fue arrogante. Estoy bien, respondí, pensando que no tenía nada que perder. Dime, ¿te gustaría ir al baile conmigo? Es muy amable de tu parte preguntar, dijo amablemente. Pero iré con Jacob. Oh, fingí ignorancia. Debo haber entendido mal, porque acabo de oír que Jacob invitó a Sandy Springer. Debo haber confundido algo. Sí, olvida que dije algo. Dejé a Pam confundida, hablando sola. Más tarde escuché que ella y Jacob tuvieron una gran pelea. Tal vez me robó a Sandy, pero arruiné su romance con Pam. No fue del todo satisfactorio, pero fue mejor que nada. Pero más tarde ese día, las cosas mejoraron mucho. Michael, Pam me llamó cuando salía de la escuela. Hola, Pam, seguí fingiendo inocencia. Siento haberte molestado antes. Deja de decir tonterías, Michael. Los ojos de Pam se entrecerraron. Descubrí que estabas en una relación con Sandy y que ese imbécil de Jacob te robó a tu novia. Mis oídos estaban ardiendo. Me habían atrapado. Sí, lo siento. Solo intentaba vengarme de Jacob. Siento que te hayas visto envuelta en esto. ¿Hablabas en serio sobre llevarme al baile? Preguntó. No importa, comencé a decir. Olvídalo. Sí, me encantaría acompañarte al baile. Bien, porque yo también quiero desquitarme, dijo Pam. Y si juegas bien tus cartas, podría ser una noche muy memorable. La fiesta de graduación fue un verdadero evento para mí. No solo llevé a la chica más hermosa de la escuela al baile, sino que también la hice sentir como una princesa. Pam siempre estuvo ahí para mí. Disfruté viendo las expresiones en las caras de los otros chicos, no podían creer que ella estuviera conmigo. Y no sé qué pensaba Jacob que iba a pasar, pero definitivamente no era que su novia saliera conmigo. Sus ojos casi se salieron de su cabeza cuando nos vio entrar al gimnasio. Intentó interponerse entre Pam y yo. Trató de que ella me dejara para sentarse en su mesa. Pam lo rechazó. Le pidió bailar muchas veces, pero Pam no le prestó la menor atención.
Me dio pena por Sandy porque se dio cuenta de que Jacob la estaba utilizando. Sandy finalmente dejó de llorar y pidió a sus padres que la recogieran. Todavía me siento un poco incómodo por eso, pero fue su decisión y tuvo que vivir con ella. Después del baile, Jacob seguía tratando de alejar a Pam de mí. Fui lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que estaba jugando el papel de Cenicienta, y que para mañana probablemente Pam volvería con Jacob. Pero esa noche iba a interpretar mi papel lo mejor posible. Eso me llevó a un motel local donde estuve cerca de la chica más hermosa de la escuela. Cuando dejé a Pam, me dio un gran beso y me dijo lo buen chico que era. Me fui a casa flotando en una nube. Pero, como esperaba, para el lunes siguiente, Pam y Jacob volvieron a ser pareja. Aún así, cada vez que Jacob pasaba por mi lado en el pasillo, yo le sonreía con suficiencia. Llegó la graduación, y la mayoría de nosotros partimos hacia las universidades que habíamos elegido. Me entristecía dejar mi ciudad natal, y tenía miedo de lo desconocido. Pero no estaba triste por dejar a Jacob para siempre. O eso pensaba. Fui aceptado en Georgia Tech, mientras que Jacob asistía a Harvard. Claro que iba a Harvard. Incluso había un edificio con el nombre de su abuelo. Me fue bien en Georgia Tech, especializándome en ingeniería de software. Conocí a Carol en una fiesta durante mi primer año en la escuela de ingeniería. No te aburriré con los detalles de cómo nos hicimos amigos, nos enamoramos y nos casamos. Bueno, para ser sincero, creo que al principio éramos más como muy buenos amigos que como verdaderos amantes. De todas formas, nuestra historia no fue tan memorable y nada de eso importa ahora. En fin, diré esto sobre Carol. Era inteligente. Estudió negocios en la Universidad de Georgia. Me gustaba porque no solo era lista, sino también divertida y muy amable. Sin embargo, Carol no era súper atractiva. Era bonita en ese estilo de la chica de al lado. La verdad es que Carol no le llegaba ni a los talones a Pam, pero era tan bonita como Sandy. Por alguna razón, nos llevamos bien desde el principio. Nos casamos 3 meses después de graduarnos de la escuela secundaria, y en nuestros 5 años de matrimonio, pensé que éramos bastante felices, aunque éramos más amigos que amantes. En el tercer año de nuestra unión, estaba completamente enamorado de Carol, y creo que ella también lo estaba de mí. Incluso hablamos de empezar una familia. Poco sabía yo que mi esposa tenía prisa y comenzó sin mí. Justo después de terminar la escuela, conseguí un trabajo en AB, una empresa emergente de software de seguridad. Me gradué con honores, así que tuve muchas opciones laborales. 2 hermanos de SB me vendieron un infomercial sobre cómo vivir en la planta baja y hacer una fortuna. No me malinterpretes, la empresa ha ido muy bien. La firma prosperó, y realizamos un trabajo de calidad para varias compañías muy grandes. Además, me pagaban un salario de 6 cifras. Nuestro trabajo era encontrar fallos de seguridad en el software de las empresas y corregirlos. Nuestra reputación creció, pero entonces los hermanos decidieron vender. Para mi sorpresa, fuimos adquiridos por una empresa del tamaño de SB, y ahí es cuando comenzaron mis problemas. Unos 3 años después de comenzar a trabajar en SB, Carol quería un nuevo trabajo. Sucedió que SB estaba buscando un gerente de oficina. Así que Carol postuló y fue contratada. Me preocupaba un poco que ambos trabajáramos en la misma empresa, pero al principio todo funcionó bien. Solíamos tomar el autobús juntos y almorzar juntos. Trabajábamos en departamentos completamente diferentes y áreas separadas, así que rara vez nos veíamos durante el día. Íbamos juntos al trabajo, nos dábamos un beso y luego cada uno iba a su departamento. Si ambos estábamos libres, lo cual era la mayoría de los días, almorzábamos juntos y luego volvíamos a casa al final del día. Nos iba bien, hasta que todo salió mal. Antes de contarte sobre la adquisición, déjame contarte sobre mi departamento. Yo era un programador senior, lo que significaba que trabajaba en proyectos por mi cuenta y controlaba el cronograma de trabajo de los otros 8 programadores que me reportaban.
pero mi principal responsabilidad era resolver cualquier problema que mi equipo no pudiera manejar por sí solo. Afortunadamente, no había muchos, lo que significaba que nuestros clientes estaban muy contentos. Nuestro espacio de trabajo tenía aproximadamente la mitad del tamaño de una cancha de baloncesto. Lo llamábamos el bullpen, y trabajábamos principalmente de pie en mesas. La sala estaba llena de todo tipo de computadoras, servidores, interfaces y impresoras. Teníamos casi todo el equipo informático con el que podríamos soñar. Nos enorgullecíamos de hacer que los sistemas de nuestros clientes fueran lo más seguros posible. En los 5 años que he estado en la empresa, solo hemos recibido una queja relacionada con un sistema hackeado, pero rastreamos el ataque hasta un empleado de la misma empresa. El hackeo deshabilitó la mayor parte del software que habíamos instalado. Ese empleado no era muy inteligente, pero realmente nos hizo pasar una noche en vela. Además de nosotros 9, teníamos una asistente administrativa, Kimberly. Era como nuestra chica para todo. Preparaba la correspondencia o los memos que necesitáramos, llevaba el control de los suministros y se aseguraba de que nunca nos faltara nada. Kimberly también preparaba nuestros estados de cuenta mensuales y llevaba el control de las horas facturadas. Curiosamente, al principio la mayor parte de nuestro trabajo se hacía con lápiz y papel. Esto le daba al programador una visión general antes de empezar a teclear cualquier cosa en la computadora. De alguna manera, Kimberly era capaz de descifrar la letra de todos y redactar las notas para nuestros archivos. Aunque no estaba en su descripción de trabajo, Kimberly nos hacía el mejor café todas las mañanas. Kimberly tenía unos 23 o 24 años, según mis cálculos. Tenía el cabello rubio corto, ojos marrones profundos y un rostro muy bonito, pero estaba con unos 50 libras de sobrepeso. Considerando que Kimberly medía solo 5 pies y 5 pulgadas, este peso era mucho para ella. Aunque tenía un rostro bonito, su gran barriga y trasero arruinaban inmediatamente la imagen. Sabía que Kimberly era sensible con su peso porque siempre hablaba de lo gorda que estaba. Me sentía incómodo cada vez que lo hacía, pero sabía que era solo su mecanismo de defensa. A mí solo me importaba que Kimberly hiciera bien su trabajo y fuera un activo para mi equipo. El hecho de que SB fuera vendida nos cayó como un balde de agua fría. Los 2 hermanos B ni siquiera tuvieron el valor de decírselo a los empleados en persona. Le pidieron a su abogado que hiciera el anuncio. Yo estaba furioso porque todas las opciones de acciones que los hermanos habían prometido cuando la empresa se hizo pública se esfumaron con el anuncio. Además, no sabía qué hacer con este cambio. Carol estaba tan molesta y confundida por la noticia como yo. Pero fue ella quien me convenció de mantener el rumbo hasta ver lo que harían los nuevos dueños. Enviaron a un vicepresidente senior para supervisar la transición. Al principio, se concentró en la oficina principal. Cuando me uní a la empresa, la cantidad de empleados de SB había crecido de 5 a más de 150. Según lo que escuché, la persona de la nueva sede corporativa debía comenzar en el departamento de contabilidad y luego pasar por toda la empresa. No pasaron ni 2 días antes de que me enterara de que el vicepresidente encargado de revisar el software de seguridad de SB no era otro que Jacob Sanders. Sin embargo, al mismo tiempo, me enteré de que Jacob estaba liderando el proceso de transición. También supe que nuestro salario se alinearía con el de la empresa matriz. Mi salario aumentaría en $35,000 y el de Carol en $115,000. Mi alarma interna me decía que debía salir corriendo en lugar de caminar tranquilamente hacia la salida más cercana. Sin embargo, Carol me convenció de que sería una locura dejar nuestro trabajo actual, especialmente después del aumento de sueldo. Además, me indicó que Jacob estaría allí solo por 6 meses como máximo y luego se iría. El primer cambio ocurrió cuando contrataron a 4 nuevos programadores y los asignaron al bullpen. Claro, todos eran graduados de Harvard, pero ninguno de ellos era ni la 10ª parte de bueno que cualquiera de mi equipo actual. No solo eran malos programadores, sino que también eran arrogantes y tenían un sentido desmedido de derecho. Los 4 comenzaron inmediatamente a molestar a Kimberly.
A veces en privado y otras veces con pura maldad. Intenté aconsejarlos y señalarles que su comportamiento era inaceptable. Sin embargo, no pararon. En su lugar, simplemente molestaban a Kimberly cuando pensaban que yo no estaba. Finalmente, llamé a los 4 a la sala de conferencias y les eché una bronca. Se marcharon con palabras vacías, pero podía decir que no iban a detenerse. A nadie en mi equipo le gustaban, y hacían más daño que bien con su trabajo. Eventualmente, decidí que quería que se fueran. Desafortunadamente, no tenía la autoridad para despedirlos porque Jacob los había contratado. Sabía que si le exigía que los despidiera, Jacob simplemente me ignoraría. Sabía que Kimberly se levantaba temprano todos los días para hacer café y preparar la oficina. Desde que reprendí a los 4 idiotas por su trato hacia Kimberly, noté que todos empezaron a llegar más temprano. Finalmente, me di cuenta de que estaban usando el tiempo antes de mi llegada para torturar a la pobre chica. Sabía que Kimberly estaba llegando al punto en que iba a renunciar. También sabía que le encantaba trabajar en SB y que necesitaba el trabajo. Así que decidí llegar temprano y atraparlos en el acto. Me escondí en un armario de suministros junto a nuestra pequeña cocina. Tenía mi teléfono celular listo. Como esperaba, Kimberly llegó y comenzó a hacer café. Unos minutos después, llegaron los 4 y empezó el tormento. «Hola, aceitera Ted», dijo el líder del grupo con una sonrisa dirigida a Kimberly. «Muéstranos tu lugar secreto, Fred», añadió otro de los 4. «Quiero verte». «Sí», dijeron los otros 2. Vi las lágrimas rodar por el rostro de Kimberly, y no pude soportarlo más. Tenía más que suficientes pruebas, así que salí del armario. «Ustedes 4, recojan sus cosas y márchense». «Esto se acabó», les dije. «No tienes autoridad para despedirnos», contestó Fred. «El señor Sanders nos contrató, y él dijo que solo él podía despedirnos». «Es cierto», respondí con una sonrisa maliciosa. «Sin embargo, tengo pruebas de que agredieron a Kimberly. Así que déjenme explicarles sus opciones, ustedes 4 pueden renunciar de inmediato o entregaré este video a la policía. La elección es suya, o renuncian o llamo a la policía. Les doy 15 minutos para tomar una decisión. Incluso pueden correr con Jacob si quieren, pero estoy seguro de que no va a arriesgarse por ustedes». Escoria. 15 minutos después, tenía las renuncias de los 4, y todos se habían marchado. El rostro de Kimberly mostraba un alivio y gratitud extremos. La llamé a mi mesa después de que los 4 se hubieran ido. «Te pido disculpas por lo que estos 4 te hicieron pasar. Debí haber actuado antes. Si algo así vuelve a suceder, prométeme que vendrás a mí de inmediato. Eres una persona maravillosa, y estos 4 no son más que escoria». Kimberly sollozó suavemente y me agradeció por protegerla. Le dije que era parte de mi trabajo, pero que no era muy bueno en él. Así que tuvo que sufrir a manos de estos idiotas durante demasiado tiempo. «Señor Arnold, no tiene idea de cuánto significa esto para mí», dijo, conteniendo las lágrimas. Iba a renunciar, pero no sabía qué haría sin este trabajo. No sabía si podría encontrar otro trabajo que fuera igual de bueno. «De nuevo, Kimberly, lamento mucho que tuvieras que soportar esta basura. Veo que estás molesta. Si quieres tomarte el resto del día libre, me aseguraré de que no cuente como día personal o de enfermedad». «Gracias, señor Arnold, pero prefiero quedarme aquí trabajando». Después de ese día, parecía que Kimberly hacía todo lo posible por mí. Traté de decirle que solo estaba haciendo mi trabajo, y seguí insistiendo en que no lo estaba haciendo muy bien debido a lo que ella había sufrido. Por supuesto, me llamaron a la oficina de Jacob tan pronto como se enteró de que había obligado a sus programadores a renunciar. «Quiero que esos programadores sean recontratados», exigió en cuanto crucé el umbral de su oficina. «Eso no sucederá», dije con firmeza. «Tengo pruebas de que estos 4 agredieron y abusaron de la asistente administrativa de nuestro departamento.
Si quieres recontratarlos, adelante. Pero te garantizo que se presentará una demanda contra los cuatro, contra la empresa matriz y contra ti. No creo que a tus jefes les parezca muy bien. Jacob me miró con furia, pero luego sonrió y cedió. Intentó fingir que no conocía todos los detalles, pero esa noche me di cuenta de que estaba mintiendo. Carol llegó a casa y me atacó por haber sido antagónico con Jacob. Pensaba que era un idiota por amenazar a nuestro jefe. En ese momento, debí haber sabido lo que Jacob estaba planeando porque mi instinto me gritaba peligro, pero cuando todo volvió a la normalidad en casa, descarté el incidente. Al final del día, aún creía que Carol me amaba y solo a mí. Si hubiera escuchado a mi intuición, quizá no estaría en prisión ahora. Pero fui estúpido y permití que Jacob y mi esposa me adormecieran en una falsa sensación de bienestar. En 2 meses de fusión, nada había cambiado entre Carol y yo. Descubrí que la empresa que nos adquirió se llamaba Un Software. Eran de un tamaño similar al nuestro, pero tenían principalmente contratos gubernamentales. SB les dio la oportunidad de ingresar al mercado comercial. No, el padre de Jacob no era dueño de la empresa. La fortuna de su familia se hizo en la industria de tuberías y cables eléctricos. Sin embargo, el padre de Jacob vendió el negocio cuando Jacob aún estaba en la universidad. Podría decir muchas cosas desagradables sobre Jacob, pero no podría decir que era incompetente. De hecho, hizo un gran trabajo al unir a las dos empresas. Incluso convenció a la junta para mantener el nombre de SB porque tenía una mejor reputación. Lo que no sabía era que Jacob había completado su trabajo de fusionar las dos empresas en 8 semanas. Después de eso, lanzó el proceso de seducir a mi crédula esposa a todo vapor. Igual que Sandy en la secundaria, Jacob fue capaz de conquistar a Carol a pesar de mis advertencias sobre él. Carol parecía fascinada por él y constantemente comentaba lo bien que estaba haciendo su trabajo. Seguí advirtiéndole sobre Jacob, pero ella solo me decía que estaba celoso. 4 meses después de la transición, Carol anunció que estaba embarazada. Estaba en el 7º cielo. Sin embargo, nuestra vida íntima estaba tambaleante. Pasamos de 3 veces por semana a una vez cada 2 semanas. Lo atribuí a que Carol estaba embarazada. Luego nuestras comidas juntas se detuvieron, y finalmente Carol dejó de ir al trabajo conmigo. El colmo de todo esto fue la conversación. Carol me detuvo una mañana antes de que me fuera al trabajo. Me sorprendió un poco descubrir que todavía estaba en casa, ya que últimamente se había estado yendo al menos 1 hora antes que yo. Michael, tenemos que hablar, dijo, indicándome que me sentara en el sofá. Me senté como me pidió, confundido por lo que era tan importante que teníamos que discutirlo temprano en la mañana. Sin embargo, lo que Carol me dijo sacudió todo mi mundo. Siento mucho tener que decirte esto, dijo Carol con una mirada dura en los ojos, pero me enamoré de Jacob y él se enamoró de mí. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Estudié su rostro, y lo que me di cuenta fue que no sentía ningún remordimiento. Finalmente, exploté. ¿Estás loca? Te lo advertí, Jacob es un oportunista, y tratará de separarnos. No puedo creer que hayas caído por completo en sus mentiras. Él no es un ángel, Carol. Carol se sonrojó. Él es un hombre amable y cariñoso. Me entiende, y eso es algo que tú nunca hiciste. Sentí que mi alma se rompía con cada palabra que Carol decía. En ese momento, estaba desesperado, así que elegí algo que esperaba la hiciera entrar en razón. ¿Qué hay de nuestro hijo no nacido? Pregunté en voz baja. ¿Eso no significa nada para ti? El bebé no es tuyo, dijo Carol con una sonrisa forzada. Me quedé atónito por su declaración. Es una mentira. No, eso no es cierto, dije. No hicimos el amor durante 2 semanas cuando quedé embarazada, explicó Carol. Ahora estaba fuera de mí de rabia. ¿Estás mintiendo? Te acostaste con ese pedazo de... Este es mi cuerpo,
y puedo hacer lo que quiera con él. Me gritó. Devastación ni siquiera es la palabra para describir lo que sentí. Pero mi padre una vez me aconsejó que nunca le mostrara a una mujer que te ha lastimado. Mantener la compostura fue lo más difícil que he tenido que hacer, pero logré contenerme y sonreírle. Dices que Jacob te entiende de una manera en que yo nunca lo hice, dije con una risa forzada. Tienes razón. Él entiende. Entiende que eres una estúpida y crédula. Dios, eres tan tonta. Pero, ¿sabes qué? Se merecen el uno al otro. Él es y tú eres una. Michael. Gritó Carol. No, esto no volverá a suceder, dije con calma. Pero para que lo sepas, no me voy a mudar de esta casa. Ya veremos. Carol se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Qué pesadilla en la que me encontraba. Descubrir que mi amorosa esposa me había estado engañando con Jacob todo este tiempo fue demasiado para soportar. Quería golpearla, pero simplemente no tenía el corazón para pegarle a una mujer. Jacob, por otro lado, no me dejaba ninguna duda. Lloré todo el camino al trabajo, pero eventualmente me recompuse. Bueno, eso es una mentira total. En realidad, estaba lleno de pura rabia durante todo el trayecto. Decidí que renunciaría y le daría una paliza a Jacob, pero no necesariamente en ese orden. Me crucé con Jacob cuando entraba por la puerta principal de la empresa. No parecía alarmado al verme y me sonrió. Me pasó por la mente que sería típico de Carol soltar su pequeña bomba sin consultar a Jacob. Ella siempre había sido muy independiente. Jacob, por otro lado, sospechaba que no tenía intención de decirme nada sobre el bebé hasta que naciera. Luego se llevaría a mi esposa y a mi hijo recién nacido al mismo tiempo. Esa sería su victoria final sobre mí. La rabia me consumió mientras me acercaba a él, y él seguía sonriendo. En ese momento exploté y le di un puñetazo en la nariz y luego en la boca. Le di 2 golpes fuertes en la entrepierna y cuando comenzó a caer, lo rematé con un uppercut. Lo dejé retorcido frente a la puerta mientras los guardias corrían a ayudarlo. Después me enteré de que perdió 3 dientes, además de la nariz rota. Yo tampoco salí completamente ileso, ya que me rompí 2 dedos de la mano izquierda. Me dirigí al área común y comencé a empacar todas mis pertenencias personales y documentos. Kimberly me vio y noté la preocupación y el miedo en su rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó con genuina preocupación. Jacob se acostó con mi esposa a mis espaldas y ahora ella me deja por él. Le acabo de dar una paliza. Así que supongo que estoy despedido. Y si no me despiden, renunciaré, expliqué. El resto de mi equipo se quedó en shock al escuchar lo que había sucedido. No solo estaban molestos conmigo, sino que también estaban muy preocupados por su propio desempeño. Les aseguré que lo que hice no afectaría su futuro trabajo. Una vez que el equipo estuvo tranquilizado y les aseguré que no se verían perjudicados por mi estupidez, volví a empacar mis cosas. Pero nunca terminé porque llegó la policía y me arrestaron. Esperaba que este fuera mi destino, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Una vez esposado, le pedí a Kimberly si podría recoger el resto de mis pertenencias y llevárselas a casa. Después de que me tomaron fotografías, me sacaron las huellas digitales y me dieron toallas de papel para secar mis dedos, me permitieron hacer una llamada. Pero no sabía a quién llamar. Mis padres estaban de crucero y también vivían a 2000 millas de distancia en San Diego, mientras que yo vivía en Nashville. Ciertamente no iba a llamar a Carol. Finalmente decidí llamar a Kimberly. Tal vez ella podría encontrarme un abogado. Sin embargo, cuando llamé a SB, la recepcionista me dijo que Kimberly ya se había ido por el día. Después de eso, no supe qué hacer. Así que me quedé sentado en mi celda, ya sea enfurecido o preguntándome cómo podría recuperar a mi esposa. Un pensamiento no dejaba de atormentarme: ¿cómo pudo Carol traicionarme de una manera tan fría y cruel? Luego, el pensamiento de la venganza lo eclipsó todo.
A medida que avanzaba el día y languidecía en prisión, comencé a darme cuenta de que Jacob ya tenía un plan. Mis problemas apenas comenzaban. Sé que Jacob no esperaba la paliza que recibió hoy. Sin embargo, estaba convencido de que Jacob esperaba que lo atacara en cuanto descubriera su traición. Solo que él creía que podría hacerlo en el momento y lugar de su elección. Alrededor de las 4 de la tarde, me llevaron ante el juez para enfrentar los cargos. Me asignaron un defensor público porque no tenía abogado. Para mi horror, parecía un adolescente con problemas de acné. No solo mi abogado parecía un niño, sino que también parecía no saber nada sobre mí o sobre mi caso. Rápidamente trató de leer el expediente. Cuando el juez se enojó con él, ladró: «Abogado, ¿su cliente se declarará culpable o no culpable?». El chico me miró como un ciervo atrapado en los faros de un coche. Así que intervine y declaré firmemente: «No culpable». «Gracias a Dios», dijo el juez. «La fianza se fija en 25,000 pesos. ¿En efectivo o cheque?». Casi no llevaba efectivo y no llevaba cheques en blanco conmigo. Así que miré al juez. «Lo siento, su señoría, pero no tengo mucho dinero en efectivo y no llevo cheques en blanco. ¿Hay alguna manera de contactar con un fiador de fianzas? Mi secretaria te ayudará con eso y te avisará cuando se fije la fecha de tu juicio», dijo. Pero antes de que pudiera nombrar el siguiente caso, escuché una voz detrás de mí. «Yo pagaré la fianza por él», dijo Kimberly, agitando un talonario de cheques. Me quedé atónito al verla en la sala del tribunal y muy conmovido de que se preocupara lo suficiente como para venir a ayudarme. «Te devolveré el dinero tan pronto como pueda sacar algo del cajero», le aseguré a Kimberly. «No me preocupa», dijo en voz baja, mirando mi mano hinchada. «Esto es muy doloroso, pero en el gran esquema de las cosas no se compara con el dolor de la traición de Carol». «De todos modos, jefe», dijo Kimberly, mirándome a los ojos, «creo que tu esposa es muy tonta. Cometió un error al cambiarte por Jacob». «Gracias. Es muy amable de tu parte», respondí, sonriendo a mi asistente administrativa. En ese momento, un joven se paró frente a mí. «¿Eres Michael Arnold?», preguntó. Cuando dije que sí, me entregó un sobre y dijo: «Has sido notificado». Supongo que no debería haberme sorprendido, pero la rapidez con la que me entregaron los documentos no dejaba duda de que Jacob y Carol llevaban tiempo planeando esto. Fue solo otro golpe a mi corazón. «Vamos a comer algo después de que saque algo de dinero del cajero», dije con desaliento. Sin embargo, cuando intenté acceder a mi cuenta, me fue denegado. Llamé al banco y me dijeron que todas mis cuentas estaban congeladas. «Esto permanecerá vigente hasta que el tribunal lo revoque». «Sí. Ahora sé que puedes pedir al tribunal que levante una congelación completa de tus activos, pero no lo sabía en ese entonces. También descubrí que mi otra cuenta de ahorros estaba congelada y mis tarjetas de crédito fueron canceladas. Una rápida revisión de mi billetera reveló que tenía 126 pesos, más un billete de 100 pesos escondido en uno de los pliegues. Al parecer, Carol y Jacob habían congelado todo mi dinero. «No estoy seguro de lo que voy a hacer, pero al menos puedo comprarte la cena», le dije a Kimberly. «No, no es necesario», protestó Kimberly. «Ven a mi casa y te cocinaré la cena». Tuve que admitir que me gustaba la sugerencia de Kimberly. No tenía sentido gastar lo poco que me quedaba en una comida fuera. Pasamos por Square, recogimos mi coche y seguí a Kimberly hasta su apartamento. No podía creer lo mucho que esta mujer me estaba ayudando. Quiero decir, solo era una compañera de trabajo. Le devolvería hasta el último centavo y más en cuanto pudiera arreglar mis finanzas. Durante la cena estaba realmente deprimido, no solo por la traición, sino también porque me dolían 2 dedos. Me puse hielo en ellos tan pronto como llegué a la casa de Kimberly, pero aún me dolían. Después de verme retorcerme de dolor, Kimberly finalmente sacó una botella de Percocet que había comprado para una endodoncia. Tomé una, y en menos de media hora el dolor disminuyó significativamente.
Aún no puedo creer lo que me hicieron, este número, me quejé. No puedo ni pensar en vengarme de Jacob o Carol ahora mismo porque seguro que se me va a regresar como un boomerang. Pero algún día les haré pagar a esos dos idiotas completamente. Señor Arnold, dijo Kimberly con voz suave. Por favor, llámame Michael, insistí. Ya no soy tu jefe. Además, lo que hiciste por mí hoy te convierte en una muy buena amiga. Kimberly sonrió. Y Michael, mi madre engañó a mi padre y lo dejó por otro hombre. Tuve que vivir con ella, y la odiaba cada minuto. Su amante era un tonto, igual que Jacob. Nunca se casó con mi madre, pero vivieron juntos durante 10 años antes de que él encontrara a alguien más joven con quien irse. Mi padre estaba amargado y trató de vengarse de mi madre durante muchos años. Lo encarcelaron varias veces y, al final, murió hecho pedazos. No desperdicies tu vida tratando de vengarte. Al final, mi padre me dijo que realmente lamentaba haber dejado que la traición de mi madre lo arruinara. Ojalá hubiera podido simplemente seguir adelante y olvidarlo. Hoy mi mamá vive sola en un asilo, donde lucha con problemas respiratorios causados por años de fumar. La visito una vez por semana, aunque aún no me cae bien, y cada semana tengo que escucharla lamentarse de lo mucho que se equivocó al dejar a mi padre. Así que, por favor, no desperdicies tu vida tratando de vengarte. Le dije que probablemente tenía razón. Sin embargo, en ese momento, no tenía ninguna intención de dejar a esos traicioneros salirse con la suya. La ira aún burbujeaba bajo la superficie, y quería mi libra de carne. Después de ayudar a lavar los platos, le dije a Kimberly que necesitaba encontrar un motel barato. Su reacción fue inmediata. No, no tienes que hacer eso. Puedes pasar la noche aquí. Tengo una habitación de invitados y eres bienvenido a usarla, dijo Kimberly. Kimberly, has sido el único rayo de sol en el agujero que es ahora mi vida. No puedo seguir imponiéndome a ti, respondí. Primero que todo, no es una imposición, insistió. Y además, si te quedas aquí, mañana puedo ir al trabajo y averiguar qué está pasando. Una vez más, Kimberly tenía mucho más sentido que yo, así que acepté su invitación. Cerca de media mañana del día siguiente, Kimberly me llamó para decirme que efectivamente me habían despedido. Luego me dijo que encendiera su computadora y escribiera un correo electrónico instruyendo a Recursos Humanos a enviar mi último cheque a su dirección. Shirley, la jefa de Recursos Humanos, no estaba segura si la empresa estaba obligada a pagar mis vacaciones y días de enfermedad, pero consideraba que debía mencionarse en la carta. Pero los tribunales congelaron todo mi dinero, señalé. Shirley me dijo que la orden judicial solo aplica a las cuentas bancarias, así que envía la carta rápido antes de que Jacob o Carol se den cuenta de lo que estás haciendo, dijo Kimberly. Hice lo que Kimberly sugirió y recibí un fax confirmando que recibiría un cheque en unos días por 4,255 pesos con 57 centavos. El fax también decía que tendrían que revisar la ley estatal para determinar si la empresa debía pagar por vacaciones o días de enfermedad. Resultó que no, pero aún así, conseguir casi 5,000 pesos fue un gran éxito. Cuando Kimberly llegó a casa, me dijo que Jacob no había estado ese día. Pero Carol sí, y estaba furiosa conmigo por arruinar a su novio. Por alguna razón, esto nos causó gracia a Kimberly y a mí. Decidí quedarme en casa de Kimberly hasta que recibiera mi cheque. Durante ese tiempo, redacté un currículum y comencé a buscar trabajo activamente. Rápidamente descubrí que Jacob y Carol me habían incluido en una lista negra, ya que trabajaba en ciberseguridad. Nadie quería arriesgarse conmigo teniendo un cargo criminal pendiente sobre mí. Cuando llegó mi cheque, se lo di a Kimberly y ella lo depositó en su cuenta. No quería arriesgarme a abrir una cuenta nueva solo para que la congelaran también. Cuando le dije a Kimberly que dejaría de molestarla y que conseguiría mi propio apartamento, se molestó. Kimberly señaló que probablemente ni siquiera podría alquilar una caseta para perros sin una cuenta bancaria.
Además, si revisaban mi puntaje crediticio, seguramente mostraría que estaba en problemas financieros. Escucha, por favor, quédate aquí hasta que consigas un nuevo trabajo, me rogó. Mientras tanto, puedes buscar un abogado. Al final, acepté. El abogado que contraté me ayudó después de que le pagué una tarifa de 2,000 pesos. Sin embargo, fue dinero bien gastado, porque fue directamente a la corte para permitirme acceso a una cantidad razonable de dinero de nuestras cuentas corrientes y de ahorro. Los tribunales me permitieron gastar lo suficiente para mantener un estilo de vida mínimo, lo que, por supuesto, incluía pagarle a mi abogado. Había estado en el apartamento de Kimberly por 8 días y pensé que era hora de irme, así que encontré un apartamento en su mismo complejo y pagué el depósito requerido. Ese sábado, Kimberly me ayudó a comprar muebles mínimos para mi nuevo hogar. También la invité a cenar, como le había prometido. Kimberly quería ir al Olive Garden, que también me gusta. Mientras comíamos, la observé más de cerca. Tenía la cara de un ángel, pero los 50 kilos adicionales que llevaba le restaban belleza, y podía notar que Kimberly era muy consciente de su peso. Entonces se me ocurrió una idea que esperaba no la ofendiera. Le di vueltas en mi cabeza, pensando cómo presentar esta propuesta. Acabo de descubrir que hay un gimnasio en nuestro complejo, dije casualmente. Me gustaría aprovecharlo, pero realmente me gustaría tener a alguien que fuera conmigo. ¿Te interesaría? ¿De verdad quieres que te vean conmigo? Preguntó, moviendo sus manos arriba y abajo por sus costados, señalando su peso extra. Sí, quiero, dije sin dudar. A menos que no quieras que te vean con un posible criminal. Mi comentario provocó la reacción que quería. Kimberly realmente no quería ir al gimnasio porque no quería que nadie viera su cuerpo. Sin embargo, no quería ofenderme, así que aceptó. Acordamos ir 4 veces a la semana a las 6 de la mañana, ya que a esa hora nunca había nadie. Después de la primera semana, Kimberly se dio cuenta de que no tenía que preocuparse por sentirse avergonzada y comenzó a disfrutar las sesiones. Seguí buscando trabajo, pero nadie en el negocio del software de seguridad estaba interesado en mí, al menos hasta que se resolviera mi caso. Al hablar con mi abogado, me enteré de que había una alta probabilidad de que me declararan culpable de agresión. Sin embargo, fue discreto, nunca me dijo qué decir ni mentir. No obstante, mencionó que si había perdido el control por la infidelidad de mi jefe y mi esposa, eso podría ser un factor atenuante. Y si no podía recordar lo que realmente sucedió, el tribunal tendría que considerar eso también. El día de mi juicio, Kimberly se tomó el día libre del trabajo y me acompañó. Aprecié mucho su apoyo. Cuando mi abogado se enteró de que el juez Parker presidiría, me convenció de solicitar un recurso de habeas corpus. Esto implicaba que el juez tomara la decisión, no el jurado. Mi abogado explicó que esto haría feliz al juez. Y además, el juez Parker odiaba a los infieles. El fiscal presentó 3 testigos del supuesto ataque. Hablaron sobre lo que vieron y escucharon. Mi abogado los interrogó, logrando que todos admitieran que no vieron cómo comenzó la pelea ni me escucharon amenazar a Jacob. Ni siquiera podían afirmar categóricamente que el señor Sanders no lanzó el primer golpe. Luego llamaron a Jacob al estrado, donde contó su historia. Por supuesto, Jacob detalló lo que describió como un ataque no provocado. Subrayó que ni siquiera lanzó un solo golpe y luego enumeró las lesiones que sufrió. Mi abogado le preguntó sobre su relación con mi esposa. Jacob mintió y dijo que solo eran amigos. Cuando le preguntaron sobre el hijo que mi esposa estaba esperando, le dijo al juez que, hasta donde él sabía, era mío. Cuando Jacob bajó del estrado, me sonrió y regresó a su asiento. Yo fui el único testigo que mi abogado llamó en mi defensa. Todo lo que hizo fue pedirme que describiera lo que sucedió ese día antes del supuesto ataque y lo que recuerdo del incidente. Así que expliqué cómo mi esposa me había tomado por sorpresa esa mañana diciéndome que se estaba divorciando de mí para casarse con mi jefe.
Me devastó especialmente cuando me dijo que el hijo que pensaba que era mío en realidad era de Jacob. Le expliqué que ella era el amor de mi vida, pero me desechó como si fuera un par de zapatos viejos. Le dije al juez que recordaba haber visto a Jacob en la puerta, sonriéndome con desdén. Después de eso, mentí y dije que no recordaba nada más hasta que estaba en mi escritorio metiendo cosas en una caja. El fiscal intentó confundirme con mis recuerdos. Seguía tratando de hacerme volver a la cronología. La verdad era que esa mañana estaba tan furioso que no tenía idea del tiempo. Y cuanto más me cuestionaba y trataba de hacerme seguir ciertos horarios y actividades, más evidente se volvía que no tenía idea. Luego me preguntó si realmente pensaba que el tribunal creería que, por suerte, no recordaba nada del ataque. Le dije que, de camino al trabajo, tuve un fuerte dolor de cabeza y vi destellos de luz, lo cual era cierto. Repetí que todo lo que recordaba era a Jacob sonriéndome con desdén. Luego me preguntó si sabía con certeza que el hijo que mi esposa esperaba era de Jacob. Respondí que solo podía decirle lo que mi esposa había dicho. Carol no se presentó en el tribunal porque nadie se molestó en citarla. Mi abogado me dijo que pensaba que mi esposa sería una carta salvaje que no quería tocar. Supongo que el fiscal pensaba lo mismo. Después de terminar, el juez se retiró a su oficina para discutir su veredicto, pero regresó 10 minutos después. Está claro para mí, dijo el juez Parker, que el señor Arnold fue traicionado de la manera más cobarde y vergonzosa. Creo que este choque en su sistema nervioso resultó en un trastorno mental grave. Creo que el señor Arnold estaba temporalmente loco y, por lo tanto, lo declaro inocente. Es indignante, rugió Jacob desde su asiento antes de que el juez Parker bajara su mazo con fuerza, amenazando con acusar a Jacob de desacato al tribunal. La visión de Jacob, enrojecido por la ira, me dio placer. La victoria de Jacob sobre mí acababa de sufrir un pequeño golpe y, sin embargo, yo también quería vengarme de él con la misma intensidad. Sin embargo, habiendo evitado la cárcel, tendría que posponer cualquier pensamiento de venganza en el futuro cercano. Además, no tenía idea de cómo vengarme de uno de ellos. Jacob me estaba esperando fuera de la sala del tribunal. Jugué con la idea de intentar provocarlo para que me atacara, pero no estaba seguro de cómo resultaría, así que simplemente llamé al alguacil. No debería estar a menos de 150 metros de este hombre, pero me está impidiendo salir. El alguacil miró a Jacob y le dijo que se moviera. Jacob gritó por encima de su hombro, «Esto no ha terminado. Te demandaré». Esto me molestó, así que le pregunté a mi abogado, ¿puede demandarme? Cualquiera puede demandar a cualquiera, dijo con una sonrisa. Pero su caso es débil. Pero si realmente quieres quitarle el suelo bajo los pies, no admitas nada más que ofrecerte a pagar por sus gastos médicos que no estuvieran cubiertos por el seguro. Así que eso fue exactamente lo que hice. En la carta dirigida a su oficina, Jacob nunca respondió ni presentó una demanda desde mi juicio. Han pasado poco más de 9 semanas desde que Carol me dio la devastadora noticia. Aunque todavía estaba lleno de odio, la victoria en el tribunal levantó un poco mi ánimo. Así que decidí invitar a Kimberly a cenar. También tenía algunas noticias emocionantes para compartir con ella. En este punto, déjenme disuadir a los lectores que piensan que mi historia seguirá el guión habitual. He leído muchas historias similares sobre maridos que fueron traicionados, como yo. Estas historias hacen parecer que todos los maridos afectados comienzan sus propios negocios. Luego, el marido engañado se vuelve fabulosamente rico y su ex esposa se da cuenta de que cometió un error al dejarlo. Esto nunca debió haberme pasado a mí. Solo soy un trabajador más. Soy un buen trabajador, pero solo un trabajador. Kimberly y yo acordamos encontrarnos en un pequeño restaurante italiano. Ella tuvo que trabajar un poco más esa noche porque las cosas no iban bien en mi antiguo departamento. No era nada serio. Solo se estaban ajustando al hecho de que yo ya no estaba allí. De todos modos, cuando entró, lucía maravillosa. Kimberly seguía siendo robusta,
pero era obvio que había perdido peso, y el vestido que llevaba le quedaba muy bien. Me levanté y la besé en la mejilla. Vaya, te ves increíble. Has perdido peso, ¿verdad? Kimberly sonrió radiante. Sí, he perdido 7 kilos. Perdón por no haberme dado cuenta antes, pero siempre llevas esas sudaderas holgadas y pantalones deportivos. De todas formas, como te dije, te ves fantástica. El restaurante era pequeño y acogedor. Era exactamente el tipo de lugar que las parejas elegirían para una cita. Pero yo no lo veía como una cita. Solo era una reunión entre dos amigos cercanos. Te pedí que cenaras conmigo esta noche porque quería celebrar mi victoria en el tribunal. Y tengo una noticia. Conseguí trabajo. Eso es maravilloso. Kimberly sonrió radiante. ¿Para quién vas a trabajar? Para Sable Security de Jacksonville, Florida, respondí. No sabía que tenían una oficina aquí, dijo Kimberly preocupada. No la tienen aquí. Tendré que mudarme a Jacksonville. Me sorprendió completamente cuando la luz se apagó en los ojos de Kimberly y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pensé que estarías feliz por mí, dije, confundido. Estoy feliz de que consiguieras trabajo, dijo Kimberly, todavía llorando. Pero estarás a 900 kilómetros de distancia. Kimberly, ¿recuerdas cómo me dijiste que no permitiera que la traición de mi esposa me consumiera de odio? Ella asintió. Ahora me doy cuenta de que la única manera en que puedo lograrlo es poniendo algo de distancia entre Carol y yo, y dejando que el tiempo haga el resto. Lo entiendo, dijo Kimberly, secándose los ojos. Solo te voy a extrañar. Realmente disfruté tener un amigo. Oye, solo estoy a una llamada de distancia, dije, intentando sin éxito animarla. Estaba realmente sorprendido por la reacción de Kimberly. Luego se me ocurrió que probablemente no tenía muchos amigos, así que hice otra sugerencia. Podrías venir a visitarme si quieres. No sé qué tiene Jacksonville para ofrecer, pero lo averiguaré. ¿De verdad quieres que vaya a visitarte?, preguntó. Por supuesto, dije rápidamente. Recuerda, yo tampoco tendré amigos allí. ¿Cuándo te vas? Comenzaré a empacar en unos 45 días, pero antes de eso, tengo mucho que hacer. Necesito encontrar un lugar para vivir, abrir una nueva cuenta corriente en un banco de allá. También tengo que someterme a una prueba de detector de mentiras, tomarme las huellas dactilares y pasar una prueba de drogas. Supongo que me llevará al menos 2 visitas para completar todo. Después de esto, su estado de ánimo mejoró un poco, pero noté que Kimberly no estaba comiendo mucho. Pensé que aún estaba un poco molesta. De hecho, a medida que se acercaba el momento de irme, Kimberly se ponía más triste cada día. Parecía esperar algo más entre nosotros. Debo admitir que esto me confundió porque sentía que Kimberly podía conseguir a alguien mucho mejor que yo. Pasé mi última noche antes de irme a mi nuevo trabajo en el apartamento de Kimberly. Ella preparó una cena deliciosa y la coronó con un pastel de chocolate con las palabras "Te extrañaré" escritas en él. Después de ayudarla a limpiar, vimos televisión hasta que llegó la hora de ir a la cama. Le di un beso en los labios antes de dirigirme al cuarto de huéspedes. Su respiración se volvió errática y supe que estaba muy cerca, y yo prácticamente no estaba haciendo nada. Cuando me quedé exhausto, me aferré a Kimberly mientras ella sollozaba. Me preocupaba verla lastimado o que estuviera enfadada porque me aproveché de ella o algo así. ¿Qué pasa, Kimberly?, le pregunté, casi en pánico. ¿Te hice daño? No. Estoy tan feliz, dijo Kimberly, apoyando su cabeza en mí. He estado disfrutando de placeres con 5 o 6 hombres antes, pero esta es la primera vez que he hecho el amor. Gracias. Nos quedamos ahí por varios largos minutos antes de que Kimberly se levantara de la cama. Dio 2 pasos hacia la puerta y luego regresó hacia mí. Se inclinó y me besó. ¿Dormirías conmigo en mi cama esta noche?
Estaba más que feliz de aceptar, si no por otra razón que mi cama estaba completamente empapada. Además, estar en la cama con Kimberly parecía la manera perfecta de pasar mi última noche en la ciudad. Nunca he visto un rostro tan lleno de placer y ternura como el de Kimberly esa mañana. Después, nos duchamos juntos, y fue en ese momento cuando me di cuenta de que Kimberly estaba a 3/4 partes de convertirse en una auténtica seductora. Ya estaba muy fuera de mi alcance, pero atesoraré esta noche por el resto de mi vida. Después del desayuno, revisé mi coche por última vez para asegurarme de que tenía todo. Luego me volví hacia Kimberly y la besé. Ella respondió con el beso más apasionado que he recibido. Luego, lamentablemente, llegó el momento de irme. Cuando el coche se alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi a Kimberly sentarse en la acera. Se cubrió la cabeza con las manos y comenzó a llorar. Desesperadamente no quería dejarla, pero sabía que era lo mejor. Todavía estaba enamorado de Carol y, por lo tanto, era un caso perdido. Era algo gracioso, sin embargo, porque ya no pensaba en la venganza. Solo tenía una profunda tristeza en mi corazón. Jacksonville era una ciudad fascinante, pero no tuve la oportunidad de verla mucho. Me sumergí en mi nuevo trabajo de lleno. Trabajaba largas horas no solo para mantenerme ocupado, sino porque también me ayudaba a olvidar a Carol. Me mantenía en contacto con Kimberly, y ella siempre parecía tan emocionada cuando hablábamos y tan triste cuando terminábamos la conversación. Fue de ella de quien escuché las noticias que tanto temía. Carol y Jacob se casaron aproximadamente un mes después de que se finalizara su divorcio. También supe que Carol tuvo una niña. Por alguna razón, esta noticia no me afectó tanto. Quizás estaba empezando a recuperarme del dolor y la humillación. Es cierto que ahora rara vez tengo noches sin dormir. También rara vez me despertaba deprimido por la mañana porque Carol no estaba conmigo en la cama. Kimberly vino y pasó 4 días conmigo en marzo. Como no nos habíamos visto en algún tiempo, no estábamos seguros de nuestra relación. De alguna manera evitamos hablar del tema y no dormimos juntos hasta las 2 últimas noches. Pero entonces fue casi tan intenso como la primera vez. Solo que esta vez tenía productos de goma a la mano. Quizás 4 docenas es demasiado optimista, pero en realidad usé 6 de ellos en esas 2 noches. Aproximadamente un año después, me dijeron que podía contratar un asistente administrativo para mi equipo. Sable Security era mucho más grande que mi antigua empresa. Mientras que SB tenía un equipo dedicado a la ciberseguridad, nosotros teníamos 6. Y durante ese año pasé de ser un simple miembro de uno de esos equipos a su líder. Como la decisión de a quién contratar era mía, llamé inmediatamente a Kimberly. Apenas tuve tiempo de explicarle el trabajo antes de que dijera que lo quería. Cuando la recibí en el aeropuerto, se me cortó la respiración, tal como lo predije, ella estaba increíble. Vi cómo la cabeza de un hombre se giraba bruscamente mientras ella salía del compartimiento de pasajeros. Pero todo lo que ella quería era llegar a mí. Se lanzó a mis brazos y me besó con una pasión que me hizo doblar las rodillas. El plan era que Kimberly se quedara conmigo hasta que encontrara su propio apartamento. Pensé que le llevaría solo una semana, pero la búsqueda se prolongó semana tras semana. Había algo malo en cada apartamento que inspeccionaba. No me quejaba porque Kimberly y yo dormíamos en la misma cama. Es gracioso que durante el año y medio que pasé en Jacksonville, seguí pensando cada vez menos en Carol. Y cuando apareció Kimberly, dejé de pensar en ella por completo. Sin embargo, sabía que Kimberly eventualmente se mudaría, y temía ese día. 5 semanas después, le pregunté a Kimberly sobre la situación de su apartamento y comenzó a llorar. Estaba completamente desconcertado. Sabía que la había hecho llorar, pero no tenía idea de por qué. Lo siento, me disculpé. ¿Dije algo malo? ¿Quieres que me vaya?, preguntó Kimberly tímidamente. No, respondí decididamente. Me gustaría que te quedaras para siempre. Pero sé que algún día querrás irte.
Solo necesito un poco de tiempo para prepararme. Te pediría que te casaras conmigo, pero eres demasiado para mí. No, no es así, protestó Kimberly. Te he amado casi desde el día en que comencé a trabajar en SB. Me casaría contigo sin pensarlo. Ese día lo cambió todo para nosotros cuando fuimos a comprar los anillos y comenzamos a planear nuestra boda. A pesar de que me aterraba la idea de que Kimberly eventualmente me dejara por alguien más, estaba tan enamorado de ella que tenía que arriesgarme. 6 meses después, Kimberly y yo nos casamos. Un año después, Kimberly dio a luz a un niño al que llamamos Mickey Jr. Año y medio más tarde, tuvimos una niña a la que nombramos Charlotte. Ahora he ascendido en Sable hasta el punto de liderar los 8 equipos de ciberseguridad. Sí, hemos añadido 2 más. Kimberly, por otro lado, decidió ser ama de casa. Fue cerca de Navidad, 3 años después, cuando me llamaron a una reunión. En esa reunión me enteré de que Sable estaba planeando adquirir el software de seguridad SB. Sería parte del equipo que realizaría la debida diligencia antes de que se completara la adquisición. Durante los años que Kimberly y yo estuvimos casados, la madre de Kimberly falleció y mis padres se jubilaron. Se mudaron a Jacksonville para estar más cerca de sus nietos y de mí, quienes también actuaban como niñeros. Planeaba usar la semana de vacaciones como un mini descanso. También aprovecharía las habilidades de Kimberly como asistente administrativa para que me ayudara en la investigación. De esa manera, podría llevar a Kimberly a trabajar conmigo todos los días, donde podría conocer a algunas de las personas con las que trabajaba y escaparnos para almorzar juntos. Aprendí 4 cosas durante mi semana en Nashville. Primero, descubrí que esta instalación era el único lugar donde SB realizaba su trabajo de ciberseguridad. Segundo, Jacob fue nombrado director de operaciones y Carol era la gerente de proyecto senior. Tercero, a pesar de mi animosidad hacia Jacob, descubrí que dirigía el barco con firmeza. Desde mi punto de vista, toda su operación era de primera clase. Y lo último que supe fue que SB iba a tener una fiesta de Navidad el viernes por la noche, y yo tenía que ir. Aparte de la presentación inicial de nuestro equipo con Jacob, no tuve contacto con él. Además, no vi a Carol en toda la semana. Sin embargo, en la fiesta de Navidad, todo cambió. SB alquiló un salón de baile en el Hilton DoubleTree en el centro de Nashville. Estaba decorado festivamente. Había mesas alrededor del perímetro de la pista de baile, y un grupo de 5 personas estaba sentado en una esquina. Tocaban villancicos suaves, música de fondo tranquila, y a veces agregaban canciones antiguas. Después de la cena y los discursos, habría baile. También había barra libre, para el deleite de todos, lo que atrajo cada vez más atención. A medida que llegaban más personas, Jacob, Carol y algunos de los líderes de Sable decidieron dar la bienvenida al equipo de Sable. No estaba emocionado por esto. No sabía cómo reaccionaría al enfrentarme a Jacob y Carol juntos. Sin embargo, mis miedos eran infundados. Jacob, como ya sabía, se veía más o menos igual. Y Carol, aunque un poco mayor, seguía viéndose bien. Curiosamente, no sentí nada cuando vinieron a saludarnos. Mike, me alegra que pudieras unirte a nosotros esta noche, dijo Jacob nerviosamente. Espero que nuestras diferencias pasadas no interfieran con la adquisición. No por mi parte, le aseguré. Eso es historia antigua. ¿Y quién es esta visión de belleza? Jacob sonrió ampliamente y tomó la mano de Kimberly. Esta es mi amada esposa, Kimberly, dije, besándola en la mejilla. La sonrisa de Jacob se desvaneció mientras miraba a Kimberly y luego a mí. Kimberly sonrió con picardía a Jacob. ¿No te acuerdas de mí, Jacob? Fui la asistente administrativa de Michael cuando trabajaba para SB, pero cambié eso para convertirme en su esposa. Fue una promoción para mí. Los ojos de Jacob se entrecerraron aún más, pero intentó recuperar su sonrisa, aunque no parecía sincero. Por supuesto. Fue hace tanto tiempo. Lamento no haberte reconocido.
Jacob siguió adelante, pero sus ojos seguían posándose en Kimberly y en mí. Luego, Carol se deslizó junto a mí. Michael, te ves muy bien, dijo, tomando mi mano. Y tu esposa es hermosa. No sabía que te habías casado. Llevamos casados 7 años en marzo, respondió Kimberly con una sonrisa, abrazando mi brazo. Ambos se ven bien, tú y Jacob, respondí. ¿Y cómo está tu hija? Carol se estremeció al principio, pero luego sonrió. Está muy bien. Tammy está en 2º grado y su hermano Jacob Jr. está en kindergarten. ¿Ustedes tienen hijos también? Kimberly respondió, Mickey Jr. está en la guardería y Charlotte todavía está en casa conmigo. Ambos están bien, gracias por preguntar. Carol se alejó, y poco después, Kimberly y yo nos fuimos a buscar nuestra mesa. La comida fue excelente y, por suerte, los discursos fueron cortos. El CEO de Sable simplemente aseguró a todos que no habría despidos por lo menos durante el próximo año y que estaba deseando que llegara la fusión. Después de la cena, la música comenzó en serio, y Kimberly y yo giramos alrededor de la pista de baile un par de veces. Creo que los jóvenes de hoy realmente han perdido la esencia cuando se trata de bailar. Bailar despacio con alguien a quien amas es algo tan íntimo. Puede unir a 2 personas casi tanto como hacer el amor. En algún momento de la noche, sentí que alguien me tocaba el hombro. Cuando me di la vuelta, vi a Carol parada allí. Kimberly se dio la vuelta para ver a quien estaba mirando y entrecerró los ojos al darse cuenta de que era mi ex esposa. Carol sonrió dulcemente a Kimberly. ¿Puedo pedirle a tu esposo que baile conmigo? Kimberly me miró y luego sonrió a Carol. Siempre y cuando recuerdes dónde devolverlo. Llevé a Carol a la pista de baile y bailamos en silencio durante 1 minuto. Michael, solo quiero disculparme por lo que Jacob y yo te hicimos en ese entonces, dijo con genuino arrepentimiento en su voz. No te merecías nada de eso. Pero cuando descubrí que estaba embarazada del hijo de Jacob, supe que lo nuestro había terminado. Decidí que nuestra ruptura fuera rápida y simple. Ni siquiera pensé en cuánto podría herirte. No debí haber dejado que Jacob me convenciera de seguir con la política de tierra arrasada que estábamos usando. Fue completamente inapropiado. Me reí un poco. Como dice la gente, o es agua bajo el puente o agua sobre la represa. No importa ahora. Todos hemos seguido adelante. Además, de alguna manera me lo merecía. Le di una paliza a Jacob. Obviamente, no le hice demasiado daño a sus órganos reproductores, porque tuvieron un segundo hijo. Carol soltó una risita. Escuchar eso. Bailamos un poco en silencio y decidí enterrar el hacha entre nosotros de una vez por todas. Escucha, Carol, comencé con vacilación. Admito que me puse muy triste cuando me dejaste por Jacob. Me tomó muchos meses aceptar tu pérdida, pero ahora ambos estamos felizmente casados y tenemos hijos. He llegado a creer que esto era lo que debía suceder. Carol reprimió una risa amarga, y cuando miré su rostro, una lágrima corría por su mejilla. ¿Dije algo malo? Carol solo negó con la cabeza. No, Michael, no dijiste nada malo. No es lo que piensas. En la superficie, todos creen que somos la pareja perfecta, y durante el primer año, yo habría estado de acuerdo. Pero Jacob es solo un manipulador encantador. Usa a las personas y luego las deja. Sé que me engañó muchas veces, pero no es tan listo como cree. Cada vez que descubro que me engañó, yo lo engaño también. Mi mandíbula cayó y Carol lo notó. Sonrió. Es una forma de vivir. Lo sé, dijo tristemente. Debería haber dejado a Jacob cuando descubrí cómo era en realidad. Pero tenía demasiada vergüenza y demasiado orgullo. Michael, me alegra que hayas encontrado la felicidad, pero siempre lamentaré haberte dejado. Tú y mis hijos son lo mejor que me ha pasado. Seguimos conversando hasta que la canción terminó.
Carol luego me acompañó de regreso a mi mesa y le agradeció a Kimberly por dejarla prestarme un rato. Mientras Kimberly y yo bailábamos nuestro último baile de la noche, me di cuenta de que su consejo, hace tantos años, había sido acertado. Si me hubiera negado a seguir adelante después de Carol, eso me habría consumido. Creo que es cierto lo que dicen, cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Cuando perdí a Carol, quedé completamente devastado. Pero luego, Dios me permitió encontrar a Kimberly, y no puedo ni imaginar mi vida sin ella. ¿De qué hablaban tú y Carol? Me preguntó finalmente Kimberly. ¿Está intentando recuperarte? Reí y la besé, como si tuviera alguna posibilidad de hacer eso. Está bien, dijo Kimberly, apoyando su cabeza en mi hombro. Solo recuerda que soy una mujer celosa que ama a un solo hombre. Te cortaré, ya sabes que si alguna vez intentas dejarme. Solo menciono esto porque escuché que su matrimonio no es todo sol, luz y arcoíris. Carol me dijo lo mismo, asentí. Pero creo que se quedarán juntos por los niños. Después de que los niños crezcan, no apostaría por la supervivencia de ese matrimonio. Qué forma tan triste de vivir. De todos modos, Carol me contó algo que me pareció gracioso. Sé que a ella no le hizo ninguna gracia, y estoy bastante seguro de que a Jacob tampoco le hará gracia cuando lleguen a casa esta noche. ¿Qué es esto? Carol estaba detrás de su esposo y él no se dio cuenta de que estaba allí. Jacob te estaba mirando cuando dijo que Michael ha ganado otra vez. ¿Qué piensas de nuestra historia de hoy? Para mí, ninguna traidora merece tus nervios ni tu opresión. Olvida a esas personas y encuentra tu felicidad, como hizo nuestro protagonista. Estoy muy feliz por él, porque después de toda la experiencia, encontró un lugar en su corazón para el amor y la confianza en una nueva y hermosa dama. Gracias por quedarte con nosotros. Hasta los nuevos videos.